En unos segundos iniciamos, ¿ya? Gracias. Muy buenos días a todas y todos. Reciban el cordial saludo del presidente de la mesa, Federico Arnillas Lafer, quien por temas de agenda se irá uniendo en el proceso de la reunión, ¿no? En ese contexto damos la bienvenida a este importante diálogo por la concertación, derechos y protección de las personas con discapacidad en contextos de emergencias. Agradecemos a todos los presentes, tanto a los que participan en la plataforma virtual de Sala Zoom, como también a los que nos siguen en el Facebook, ¿no? A los panelistas que están juntamente con nosotros por unirse a este espacio que tiene como propósito crucial generar en realidad un intercambio de ideas, reflexiones sobre cómo podemos mejorar la inclusión de las personas con discapacidad durante situaciones de emergencias. Como bien sabemos, las personas con discapacidad enfrentan desafíos adicionales cuando se presentan situaciones de desastres, ¿no? Estos desafíos no solo afectan en realidad o no solo están relacionados con la accesibilidad, sino también con las barreras sociales y estructurales que limitan su participación activa en la toma de decisiones que afectan de alguna manera sus vidas, ¿no? Este evento busca, por tanto, sensibilizar, promover la participación activa de los sectores, tanto públicos como privados, en la creación, gestación de políticas y planes de acción que garanticen en realidad los derechos de este grupo en situación de mayor vulnerabilidad. Hoy nos acompañan expertos de diferentes áreas que compartirán sus conocimientos, sus experiencias, propuestas para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad, especialmente durante o en estos contextos de emergencia. Además, tendremos la oportunidad de debatir sobre las políticas públicas necesarias, ¿no? Y las medidas que debemos en realidad implementar para asegurar una respuesta inclusiva, una respuesta eficaz ante cualquier desastre. Bueno, sin más preámbulos, iniciamos este diálogo, ¿no? Con el firme compromiso de construir un futuro inclusivo, justo para todos y todas, ¿no? A continuación escucharemos las palabras, en este caso de nuestra moderadora, Miluska Ordóñez, de Practical Action, quien estará a cargo de la moderación de este panel. Adelante, Miluska, te escuchamos. Hola, muy buenos días con todos y todas. ¿Me escuchan? Por favor, primero me confirmas, por favor, Rubén. Perfecto, perfecto, fuerte y Ah, claro. ok, muchísimas Adelante. gracias. Bueno, también quiero saludar a todos y todas las personas que nos hemos dado hoy día un espacio para poder participar del diálogo por la concertación, derechos y protección de las personas con discapacidad en contextos de emergencia. Este evento, como ya lo dijo también Rubén, está siendo organizado por la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza a través del subgrupo de trabajo Gestión Inclusiva del Riesgo de Desastres en colaboración con Naciones Unidas, a quienes agradecemos por sumarse en este objetivo tan crucial para nosotros, ¿no? Quienes impulsamos, ¿sí? La gestión inclusiva a nivel nacional. Y comentar antes de darle pase e iniciar con este panel, comentar que para quienes formamos parte de este subgrupo, consideramos que la inclusión en la gestión del riesgo de desastres es crucial porque aumenta la efectividad y la resiliencia en toda la comunidad. Al asegurar que todos, especialmente los grupos más vulnerables, como son las personas con discapacidad, como son los niños, las niñas, las mujeres y los ancianos y ancianas, no sean excluidos, ¿no? Sino que participen activamente en la prevención, respuesta y recuperación, ya que los desastres
lo hemos visto a través de la data, de la información de diversos estudios, no afectan a todos por igual, ¿no? Y afectan desproporcionadamente a los más marginados, y por tanto, sus conocimientos son vitales para los planes más completos, para que los planes sean más completos y justos, ¿no? Promoviendo la autonomía y salvando vidas. Entonces, dicho esto, ¿sí? Dicho esto, vamos a dar inicio a este panel, el cual hoy día vamos a tener un nutrido panel con presentaciones de expertos, ¿no? Desde la mirada del Estado, del gobierno, pero también desde la mirada de la sociedad civil y de estos grupos, ¿no? Que hoy no estamos y nos representan. Entonces, para dar inicio, permítanme presentarles, ¿sí? A Roberto Vidal Abarca León, ¿sí? Roberto es ingeniero, es geólogo, es señor con 28 años de experiencia en geología regional, tectónica y perforación direccional en proyectos de petróleo y gas. Posee una maestría en tectónica y geología regional, especialización en gestión del riesgo de desastres y evaluación de riesgo. Actualmente es experto en gestión de riesgo de desastres en la PCM, en la presidencia del Consejo de Ministros, y ha sido director de la Dirección Desconcentrada de Apurímac, del INDECI y de la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno Regional de Cusco. También tiene experiencia en la industria petrolera y en la gestión pública y de proyectos. Entonces, decirle a Roberto que él va a tener, van a ser tres preguntas las que van a tener que responder, ¿sí? Desde su expertise, tres preguntas. Vamos a darle pase primero a él, luego a los siguientes panelistas y van a tener 4 minutos para responder cada pregunta. Les pido por favor que se ciñan al tiempo para poder cumplir con el programa en su totalidad, ¿ya? Muchísimas gracias entonces, bienvenido Roberto. Y la primera pregunta que van a tener que responder los panelistas es esta. ¿Cuáles son, cuáles son las principales barreras estructurales? ¿Cuáles son las principales barreras estructurales que enfrenta el sistema público para garantizar los derechos de las personas con discapacidad en la gestión del riesgo de desastres y cómo se están abordando desde las políticas públicas? ¿Ya? Entonces, tienes 4 minutos, Roberto, para poder responder esta pregunta. Adelante. Muchas gracias, Miluska. Gracias por la oportunidad, en principio, hacer extensivo el saludo desde la Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres del ingeniero que está a cargo como secretario. Nosotros venimos trabajando en la gestión del riesgo de desastre desde hace mucho tiempo. En caso personal y de la Secretaría de Gestión de Riesgos, va enfocado justamente a romper estas barreras. Esta pregunta que tú haces es una pregunta muy fuerte, digo yo, porque el Estado todavía no ha terminado de aterrizar la necesidad. Sin embargo, desde la gestión de riesgo de desastres, en la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres al 2050, cuya participación ha sido importante, por ejemplo, de la mesa de concertación, donde en un eje temático que ustedes manejan la gestión de riesgo de desastres, se ha visto incorporar dentro de esta política la atención de las personas con discapacidad y también ver el problema de género, de interculturalidad también. Yo creo que este es un trabajo que se viene realizando o que se ha hecho dentro de la política nacional muy transversal, de tal forma de que en sus principales objetivos se ha establecido, por ejemplo, la inclusión de este segmento del Estado, que no es un segmento que no está visibilizado. Si nosotros nos referimos a las estadísticas, que al 2017 más del 10% de la población tiene algún tipo de discapacidad, y eso es importante, es casi el 10% de la población que necesita políticas claras para poder desenvolverse en la sociedad.
Esto es importante señalarlo, y también es importante decir que la PCM, a través de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastre, viene trabajando en otros procesos ligados a la política nacional. Por ejemplo, ya se ha promulgado, en todo caso, ya tenemos los lineamientos de la educación comunitaria, donde se está priorizando también que las entidades técnico-normativas, caso del INDECI y el CENEPRED, pueda incluir en la comunicación, en el aprendizaje de la gestión del riesgo de desastre a esta nuestra población, que es tan importante como cualquier otra en el desempeño de la misma sociedad y en el desempeño de la acción cuando ocurre una emergencia. Porque si bien es cierto que nosotros necesitamos hacer un tratamiento diferenciado tal vez a las personas con algún tipo de discapacidad, sin embargo, ellas también ayudan a resolver algunos problemas que creo que a nivel mundial se ha visto o respecto a la participación de este segmento social en acudir, por ejemplo, o en ser parte de la solución de algún problema que ocurre en la gestión del riesgo de desastre. Creo que como primera intervención podría dejarlo aquí, Miluska, para poder continuar el diálogo. Bueno, ok, muchísimas gracias, Roberto. Excelente participación, sí. Qué bueno que desde la PCM, y creo que también tiene que ver mucho con tu expertise, que nos comentes, ¿no? Cómo se ve la gestión la gestión inclusiva del riesgo y la necesidad de impulsar, sí, la participación activa de estos grupos vulnerables. Ahora, rápidamente, para continuar, entonces, vamos a darle pase a Rosa María Juárez Coveñas. Ella es directora ejecutiva de la Comisión de Damas Invidentes del Perú, CODIF, una gran líder también impulsando, ¿sí?, políticas y proyectos de gestión inclusiva del riesgo. Entonces, le damos pase a Rosa María también para que nos responda a la misma pregunta. Adelante, Rosa María, tienes 4 minutos para responder. Gracias, Miluska, perdón. Gracias a todos, muy buenos días para cada uno de ustedes. Bueno, yo estaba reflexionando en esta pregunta y la verdad que yo lo he agrupado de acuerdo a la realidad que vivimos la población con discapacidad. Lo he abordado, digamos, en cuatro fases, ¿no? Por ejemplo, el- las barreras institucionales y de gobernanza, la falta de coordinación entre los sectores de gestión de riesgo, la salud, la protección social y gobiernos locales. La ausencia de protocolos específicos, ¿no?, para incluir a personas con discapacidad en todas las fases de prevención, preparación, la respuesta y la recuperación. La otra fase es las barreras de información y comunicación. Aquí los sistemas de alerta temprana que no siempre son accesibles, ¿no? Por ejemplo, sin interpretación en lengua de señas, sin formatos de lectura fácil o sin alarmas sonoras, visuales, incluso hasta que sean simultáneas. La falta de datos actualizados sobre cuántas personas con discapacidad hay en cada territorio y cuáles son sus necesidades específicas, ¿no? En la tercera es también las barreras físicas y de infraestructura. La falta de espacios públicos, los albergues temporales de evacuación que no cumplen con criterios de accesibilidad universal, los equipos de emergencia con información suficiente, ¿no?, para el apoyo seguro y respetuoso para las personas con discapacidad. En la cuarta fase yo lo he colocado como barreras socioculturales, ¿no? Donde hay persistencia de enfoques asistencialistas en vez de un enfoque de derechos. La escasa participación de organizaciones de personas con discapacidad en la toma de decisiones. También, un momentito, por favor, que se me movió aquí.
Bueno, entonces esta es casa también de cómo se abordan estas barreras desde las políticas públicas. También un poco pensaba en la adopción del enfoque de discapacidad de derechos humanos en línea con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Incorporándolo en políticas de gestión del riesgo de desastres, es decir, que esta convención se adopte, ¿no? Tenemos el artículo 11, tenemos también los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tenemos el marco de Sendai, donde coloca a la población que vive en situación de vulnerabilidad para colocarla en la gestión del riesgo de desastres. ¿No? También los planes nacionales y locales de gestión de riesgos que incluyan la accesibilidad, la identificación de necesidades específicas y la participación activa de personas con discapacidad. Las mejoras en los sistemas de alerta temprana, incorporando, ¿no? Lo que siempre se menciona, los formatos accesibles y multicanales incluso, ¿no? La capacitación, qué importante es la capacitación del personal de respuesta de atención, ¿no? Que sea con una atención con enfoque inclusivo y protocolos específicos, ¿no? O algunos comúnmente lo llamamos especializados, pero en realidad en lugar de especializados, pues que sean inclusivos todos los protocolos, que sea para todos, el acceso para todos. La inversión en infraestructura, digamos, accesible, ¿no? Para que sea accesible y los lineamientos, que existan lineamientos técnicos para adecuar albergues, rutas de evacuación y centros comunitarios, ¿no? También la creación de mesas de trabajo con organizaciones de personas con discapacidad para garantizar la participación significativa y directa en la planificación y en el monitoreo. Bueno, esto es lo que les puedo decir, pero sí es importante desde la prevención o desde un diseño, desde una planificación, la importancia de incluir la perspectiva de las personas con discapacidad, ¿no? Y adoptar esas perspectivas, esos aportes de manera significativa y no solo que se le vea como una persona para asistir, para llevar, para evacuar, sino desde una planificación es muy importante, incluso hasta desde el mismo diseño, ¿no? Y eso va a permitir pues realmente un desarrollo mucho más sostenible como el que siempre esperamos. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, Rosa María. Excelente tu participación, ¿no? Y además que te ajustaste al tiempo. Perdón, por acá está pasando el tren. Estoy en Chosica. Disculpen por la bulla un poquito. Bueno, entonces me parece importante. Ay, perdón. Creo que, eh, creo que no me estaban escuchando bien. Está pasando el tren nuevamente. Estoy en Chosica. Wow. Sí, te escuchamos, claro, Miluska, no hay problema. Ok, mil disculpas. Ya parece que ya se alivió un poquito la bulla. Bueno, agradecerle a Rosa María, ¿no? A Rosa María Juárez Coveñas, bueno, no cabe duda el expertise que ella tiene y nos menciona algunas barreras, creo que debemos de tomar en cuenta. O sea, tiene que ser parte de nuestra política si queremos cambiar las condiciones de riesgo de las poblaciones vulnerables, si queremos realmente hacer una gestión inclusiva, ¿no? Donde todos y todas, o sea, a partir de nuestro reconocimiento como ciudadanos, todos de primera clase, contribuimos en la toma de decisiones. Bueno, rápidamente, ahora sí, vamos a darle pase a Silvia Guayanay. Silvia Guayanay, ella es representante de la Fraternidad Cristiana de Personas Enfermas y con Discapacidad. Silvia también nos va a responder la misma pregunta, que es cuáles son las principales barreras estructurales que enfrenta el sistema público para garantizar los derechos de las personas con discapacidad en la gestión del riesgo de desastres y cómo se están abordando desde las políticas públicas. Silvia, tienes 4 minutos para poder responder. Adelante. Ok, muchas gracias, Miluska. Buenos días con todos los presentes y bueno,
Eh, yo creo que es, es un camino, un proceso que se ha iniciado desde el 2000, ¿no? Que se empezaron a dar las políticas públicas en cuanto a temas de discapacidad, ¿no? Empezando por lo que fue la ley 27050, luego la 29973, eh, y además de ello, siempre se ha considerado los decenios en cuanto a, a trabajar los temas de discapacidad. Pero ¿cuánto se ha avanzado? ¿No? ¿Cuánto se ha avanzado en los temas de discapacidad? Estamos en las mismas, ¿no? Estamos siempre con algunas compañeras incluso tratando los temas de discapacidad, que siempre son los ejes primordiales: educación, este, pues la cuestión laboral y la cuestión económica de salud, ¿no? Cuatro ejes principales en los que se tiene que abordar el tema de discapacidad. Y sin embargo, seguimos eh, haciendo planes nacionales que realmente no son tomados en cuenta, que no son trabajados por la instancia que corresponde, que es CONADIS. Los CONADIS, el CONADIS a nivel nacional, que son los CONADIS en lo que es las regiones, ¿no? Las sedes regionales de CONADIS realmente son eh, ceros a la izquierda, así, francamente, porque en la organización que estamos trabajando en la fraternidad, pues siempre conversamos y confluimos en algo primordial, de que el CONADIS es realmente inerte, activo. En tema de discapacidad, no es en regiones y no es excepción Lima. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? El tema es corrupción, hermanos. Corrupción. Simplemente eso. Porque no se cumple. La normativa está dada, las leyes están dadas. Simplemente no hay la voluntad política para poner en marcha todo lo que se tiene que hacer a nivel local, regional y nacional. Simplemente se hace oídos sordos, ojos ciegos a lo que se tiene que hacer desde la instancia más pequeña. ¿Y qué se promueve en el PNMCDD? Que se haga participación política de las personas con discapacidad. Es bueno, claro que sí, pero eso es costoso y no es efectivo. Por lo menos para una persona con discapacidad y como está la corrupción, es muy, pero muy difícil que se pueda lograr. Simplemente aquí se tiene que hacer un trabajo de bases donde se haga realmente un trabajo y donde las personas que están a cargo en los niveles locales y regionales y nacionales sean las personas adecuadas, las personas que realmente trabajen el tema y que no simplemente vayan a sentarse a calentar asiento, a esperar el sueldo solamente. Gracias, disculpe. Se me pasó el tiempo, creo. No, está bien, gracias, gracias Silvia, muchísimas gracias. Tú nos introduces un tema, sí, que a veces es un poco espinoso, ¿no? Al trabajar lo que es la gestión inclusiva del riesgo y pasa por el tema de la voluntad política, nos dices, la voluntad política y las capacidades técnicas que tienen que haber para poder comprender, para sensibilizarnos y poder interiorizar, ¿no? La problemática y por ende algunos programas, ¿no? Y proyectos que nos ayuden, ¿no? A hacer visible y a implementar las políticas existentes, porque como tú dices, existen, pero nos falta la voluntad y también nos has introducido el tema de corrupción, ¿no? Un tema espinoso, sí, un tema que nos compete a todos, ¿sí? Y tiene que tocarse si queremos, ¿sí? Tener
reducir exactamente los riesgos de desastres y tener poblaciones mucho más fortalecidas, ¿no? Muchas gracias por eso. Entonces, rápidamente le vamos a dar ahora pase a Natalie Guapaya. Ella es coordinadora de la Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad, a quien también le agradecemos por estar acá presentes y por contribuir con nosotros para poder hacer de este diálogo un diálogo accesible para todos y todas. Adelante, Natalie. Buenos días, gracias Miluska. ¿Me confirman por favor si me escuchan y me ven? Sí te escuchamos y te vemos perfectamente. Perfecto, Gracias. bien, gracias. Bueno, respondiendo a la primera pregunta sobre las barreras que podemos mencionar, identificamos varias, pero voy a mencionar tres. Primero, la falta de accesibilidad universal en el sistema y en los servicios públicos. Los planes de emergencia, infraestructura y mecanismos de comunicación lamentablemente no contemplan la accesibilidad y los ajustes razonables, lo que limita la participación de las personas con discapacidad en la preparación y respuesta y que éstas no sean inclusivas. Por otra parte, está la insuficiente disponibilidad de data desagregada en materia de discapacidad. Tenemos la primera y única y última encuesta hasta el momento en materia de discapacidad, que es la del año 2012. Es la única con la que contamos y eso no permite que las políticas públicas que se diseñan y que se implementen sean eficientes y respondan a las necesidades de la población con discapacidad. Esa es una gran barrera que esperamos se pueda ir derribando y buscando soluciones. Una de ellas sería tener una encuesta que nos permita mapear qué necesitamos y qué tenemos y cuáles son las falencias con las que aún contamos en materia de discapacidad para responder a las necesidades de la población. Y la otra, y no menos importante, es la limitada participación de las organizaciones de personas con discapacidad en la toma de decisiones de forma sistemática en todos los procesos, ¿no? No solamente para consultar, sino que se incorporen sus opiniones en todos los procesos participativos. Nosotros como Naciones Unidas reconocemos los esfuerzos realizados, reconocemos las actualizaciones de políticas y normas, reconocemos la institucionalidad de CONADIS y el trabajo que viene realizando. Consideramos que uno de los problemas es la implementación de estas normas y políticas existentes. Desde Naciones Unidas apoyamos los esfuerzos realizados y brindamos asistencia técnica promoviendo el uso e implementación de estándares internacionales como la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Así también facilitamos espacios de articulación entre gobierno y sociedad civil, puesto que consideramos que es fundamental el trabajo desde ambas perspectivas para hacer más eficientes las políticas existentes. Gracias. Ok, muchísimas gracias, Natalie, sí, por esta gran participación y además estos tres puntos que nos mencionas, que al igual que nuestra amiga Rosa María también, ¿no? Mencionó algunas barreras, el tema de la planificación, como lo has dicho, el tema de la data, una data desagregada, nos falta data. Si ya nos está faltando data de manera general, o sea, nos está faltando mucha más data desagregada y urge empezar a construir esta información para poder atender las necesidades y para poder abrir también los espacios, ¿no es cierto?, para la toma de decisiones, como nos mencionas también. Muchísimas gracias, Natalie. Muchísimas gracias en esta primera ronda de preguntas. Entonces, vamos a continuar, ¿sí?, con el panel y nuevamente, entonces, volvemos al ingeniero Roberto Vidal y ahora para responder la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es: ¿qué políticas públicas y mecanismos de coordinación se deben fortalecer entre sociedad civil y entidades públicas para asegurar la plena inclusión en las personas con discapacidad en los procesos de planificación y respuesta ante desastres? ¿Sí? Palabrita clave aquí: políticas públicas y mecanismos de coordinación entre sociedad civil y entidades públicas, ¿sí? En los procesos de planificación y respuesta, ¿no? Entonces, muchísimas gracias nuevamente y tiene el ingeniero Roberto Vidal 4 minutos para responder esta pregunta. Adelante, ingeniero.
Muchas gracias, Miluska, nuevamente. Importante el panel que ahora están hablando, porque las personas que me antecedieron están hablando justamente de cómo el Estado tiene que implementar los mecanismos por los cuales podamos tener la participación, no solamente en acción, como le dije en la intervención anterior, respecto a cómo podemos nosotros ayudarlos a poder de repente no ser, no tener algún tipo de daño en una emergencia, sino que ellos también pueden contribuir a resolver. Es importante que las políticas que se diseñan o se establecen para la sociedad puedan decalar en las personas que lo necesitan, o sea, en la propia sociedad. Estos mecanismos por los cuales tiene que coordinar, por ejemplo, dentro de la gestión de riesgo de desastres, de la transversalidad, existen las plataformas de defensa civil, por ejemplo. Las plataformas de defensa civil son aquellas donde ya la participación de todas las entidades que conforman no solamente el Estado como tal, en la parte del Estado aquí en Lima, sino también en un distrito. En un distrito está la plataforma de defensa civil, donde se hacen las coordinaciones, donde todas estas políticas de Estado que se han establecido en la gestión de riesgo de desastres debe llegar y pueda estar directamente donde la persona necesita, en este caso, donde este segmento social lo necesita. Entonces, nosotros como mecanismos en la gestión de riesgo de desastres ya está establecido. No solamente que son los gobiernos locales los que deben implementar, sino también los diferentes sectores del Estado. Por ejemplo, dentro de la política nacional de gestión de riesgo de desastres, ya se ha incluido entidades como el MIDIS, como entidades de primera respuesta. O sea, entidades de primera respuesta siempre hemos llamado a los bomberos, la Fuerza Armada, el sector salud. Pero ahora, justamente pensando en este tipo de segmento social que necesita, ya se ha incluido al MIDIS como una entidad de primera respuesta, al sector transportes también como una entidad de primera respuesta. ¿Qué quiero decir con todos estos temas? ¿Por qué el Estado se preocupa no solamente a aquellas personas que podemos tener conforme o completo nuestras actitudes, sino también de aquellas personas que por alguna razón tienen algún tipo de discapacidad que no los debe marginar, más al contrario, el Estado debe llegar a ellos a resolver estas sus necesidades. Y en la gestión de riesgo de desastres ya está normado, ya se hacen inclusive los simulacros. Voy a hacer una confesión de parte, que en la región que me tocó, en Apurímac, por ejemplo, ya nosotros hicimos simulacros con personas con discapacidad. En colegios especiales también ya se han hecho simulacros. Ahora lo que se tiene que pasar, y justamente para eso los lineamientos que nosotros hemos hecho como la educación comunitaria, es justamente para formar a este segmento social. ¿Quién debe encargarse? El INDECI y el CENEPRED, de darles el conocimiento necesario para que nuestra ciudadanía, nuestros ciudadanos que tienen algún tipo de discapacidad puedan ser partícipes. No solamente que necesiten ser atendidos, sino que ellos también participen de la gestión del riesgo de desastre, conozcan su entorno, promuevan la resiliencia en su propia colectividad. Esa es una tarea importante que ya desde la PCM, desde estos lineamientos y esas políticas, se han diseñado para la respuesta de la sociedad. Ok, muchísimas gracias, ingeniero Roberto. Muchísimas gracias por su participación. Y es cierto, ¿no es cierto? Dentro de la política de gestión del riesgo de desastre existen diversos espacios. Uno de ellos, el que usted nos comenta, es la plataforma de defensa civil, donde se tienen que articular, ¿no? Entonces, sí existen este espacio. También tenemos el tema de los grupos de trabajo, pero como dice, para poder articular entre sociedad civil y entidades públicas, allí precisamente tenemos la plataforma.
y algunos otros comités que de repente también autónomamente a los gobiernos locales, los gobiernos regionales generan, ¿no? Otros niveles de coordinación. Entonces es muy importante que en estos espacios se aperture también para la participación real, una participación que conlleve a tomar decisiones a todos y todas, ¿no? Para mejorar nuestras condiciones de riesgo. Muchísimas gracias. Entonces ahora nuevamente le vamos a dar pase a Rosa María Juárez, ¿sí? Quien va a responder la misma pregunta. Tienes 4 minutos, Rosa María. Adelante. Muchas gracias. Yo creo que es necesario fortalecer tanto políticas públicas como mecanismos de coordinación entre la sociedad civil y las entidades del Estado. Por ejemplo, las políticas públicas a fortalecer, políticas de gestión de riesgo que tengan enfoque de accesibilidad y derechos, ¿no? Universal también, porque sabemos que los derechos son universales. También se debe incorporar disposiciones específicas, ¿no? Para garantizar participación, accesibilidad física, comunicacional y actitudinal, justamente para poder garantizar esa participación de la misma población con discapacidad es mediante esta accesibilidad. También las fases, ¿no? En las fases tener en cuenta siempre esta participación, ¿no? También las políticas de datos y registro desagregado. Es importante contar con censos, que ya se ha mencionado también la importancia de una actualización, ¿no? Para poder que nos permita que identificar a las personas con discapacidad y asimismo identificar sus necesidades y asegurando, ¿no? Que esta planificación sea basada en evidencias, ¿no? Es importante por eso tener en cuenta esta actualización de data. También están las normativas de infraestructura accesible, esos albergues que se mencionó también, temporales, los equipos de emergencia que siempre deben cumplir con estándares de accesibilidad y las políticas, pues sí, también, ¿por qué no? Deben exigir auditorías periódicas, ¿no? Para que pueda ver realmente garantizarse esa comunicación accesible, ¿no? Los sistemas mismos de alerta temprana y mensajes de emergencia deben ofrecerse en lengua de señas, lectura fácil, los formatos diversos que tenemos hoy en día. También debemos considerar los mecanismos de coordinación a fortalecer, mesas de trabajo intersectoriales permanentes donde se debe integrar a instituciones, gobiernos locales, organizaciones de personas con discapacidad, ¿no? Las mismas personas con discapacidad y las organizaciones comunitarias para la toma de decisiones, ¿no? En conjunto, eso es importante, en conjunto y de manera totalmente articulada, ¿no? También este protocolo de participación efectiva no siempre, en verdad que no siempre basta con consultar, hay que garantizar que las organizaciones de personas con discapacidad sean parte del diseño hasta la evaluación digamos, los planes mismos de emergencia que tenemos hoy en día. También la capacitación conjunta de los equipos de respuesta, el mismo funcionariado público y las organizaciones que necesitan formaciones compartidas, ¿no? Sobre inclusión y accesibilidad para la misma atención en casos de emergencia. También considerar las alianzas para la gestión del conocimiento, las mismas organizaciones de sociedad civil pueden aportar buenas prácticas locales, ¿no? Mientras que las entidades públicas pueden institucionalizarlas y escalarlas incluso a estas buenas prácticas. También considerar los simulacros inclusivos, donde esa coordinación debe expresarse en ejercicios reales, donde participen personas con discapacidad y sus organizaciones, evaluando las barreras y mejorando los protocolos.
Y en síntesis, de verdad que la inclusión plena se logra al combinar políticas públicas con enfoque de derechos, información accesible y mecanismos de coordinación reales y permanencias con la sociedad civil, ¿no? Especialmente con las organizaciones de personas con discapacidad. Gracias. Gracias a ti, Rosa María. Muchísimas gracias por tu participación siempre tan directa, ¿no? Que no solamente necesitamos espacios donde se coordinen, o sea, sino que también necesitamos políticas, coordinar las políticas, los proyectos. Muchísimas gracias. Y inmediatamente le damos paso a Silvia Tuyume, ¿sí? Para responder la misma pregunta. Tienes 4 minutos, Silvia. Adelante. Ok, gracias. Bueno, como ya me han antecedido mis compañeros, pues, panelistas, igual, ¿no? Creo que la ruta a seguir, pues, es articular eh, las diferentes que Silvia, tenemos civil. tu señal un poco débil porque no te estamos captando Oh, fluidamente, sí, oh, ¿sí? ok, ok, ya, a ver, un ratito. Tal vez si apagas tu cámara, la fluidez Sí. pueda Ok, ser mejor. Sí, no, sí, te sí, ya, escuchamos. ya, Ya, te escuchamos. ya se Adelante. conectó nuevamente, ya. Ok, bueno, decía de que efectivamente es articular, ¿no? Los niveles local, regional y nacional, ¿no? Como son el Defensa Civil, INDECI, CENEPRED, SINAGER, y que no se deje por nada de articular también con las organizaciones de personas con discapacidad. Es importante que sí se pueda, de alguna manera, como se dice en el argot político, bajar a bases. Eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Eh, Conozco, bueno, en la organización, pues, de Frater, tenemos núcleos en muchas regiones a nivel de todo el Perú. Y en ningún momento, y yo que he participado en muchas regiones, no bajan. El INDECI, por ejemplo, perdón, el área de defensa civil de las municipalidades a la organización, ¿no? Que es un punto donde solemos reunirnos constantemente. Y, incluso, ¿no? Tenemos un horario establecido, o sea, y no hay esa articulación. Entonces es importante, es vital que si se quiere que se efectivice las políticas públicas en cuanto a gestión de riesgo, pues se tenga que hacer efectivo, pues de acuerdo a lo que se tiene y hacerlo real, como decía Rosa María, ¿no? Eh, Muchas veces se hace solamente saludo a la bandera, a veces se visita de repente eh, por la fotito o se hace un conversatorio virtual donde no pueden acceder muchas personas que podrían aportar, pero no se hace real cuando no se puede acceder. eh, Personas que ya estamos preparadas, personas con discapacidad que ya estamos preparadas, fortalecidas, pues podemos entrar a estos espacios, pero no es todo. No somos todos, ¿no? Entonces, no son la gran mayoría y de regiones se tiene que rescatar, ¿no? Porque son diferentes realidades, porque son diferentes situaciones. Entonces, se tiene que bajar a bases. Las instituciones públicas tienen que hacerse responsable de que son parte del Estado. Muchas veces he escuchado cuando hemos estado en municipios, eh, las personas que están, por ejemplo, en OMAPED, en CISFOT, en Defensa Civil, siempre dicen, "Ah, no, el gobierno regional o el gobierno nacional no hacen tal o cual cosa.
o el Estado tiene que hacer tal o cual cosa, pero no se dan cuenta que ellos ya están siendo Estado a partir de que están ejerciendo un cargo público. Entonces, eso se tiene que aterrizar, ¿no? Y ser conscientes de esta tarea que se tiene que hacer. La norma está allí, hay que simplemente efectivizarla, implementarla y hacerla real. Gracias. Ok, muchísimas gracias, Silvia. Sí, muchísimas gracias por tu participación. Y entonces, para ir avanzando, ahora sí vamos a darle pase a Natalie nuevamente, a Natalie Guapaya, para que nos responda esta segunda pregunta sobre políticas públicas y mecanismos de coordinación. Adelante, Natalie. Gracias. Bueno, yo creo que una medida clave es la institucionalización de la participación de personas con discapacidad, de organizaciones de personas con discapacidad, en todo el ciclo de gestión de riesgos y desastres. No solo consultas puntuales, sino la participación desde el diseño, planificación, diseño de planes y políticas, simulacros, protocolos de evacuación, tanto para el diseño como para la implementación, la validación y luego el monitoreo. Es decir, cómo estamos, qué se cumplió y qué es lo que nos está faltando por cumplir. Lo otro que también considero importante es la transversalización del enfoque de discapacidad en el SINAGER, lo que implica, por supuesto, que las políticas, presupuestos y procedimientos de gestión de riesgos y desastres incluyan requisitos obligatorios de accesibilidad y ajustes razonables y el monitoreo. Y por otra parte, consolidar mecanismos de coordinación intersectoriales que sí existen, pero consideramos importante mejorar la articulación de estos mecanismos de coordinación intersectorial entre PCM, entre INDECI, sectores sociales, gobiernos subnacionales y, por supuesto, participación de organizaciones de personas con discapacidad, lo cual se traduciría en protocolos claros, roles definidos, es decir, quién hace qué y en qué momento, y flujo de información accesible. ¿M? Consideramos que estas tres medidas serían fundamentales para mejorar. Y como decían las colegas que me antecedieron, es importante la implementación de las políticas ya existentes. No necesitamos crear nuevas políticas para personas con discapacidad. Necesitamos que el enfoque de discapacidad se incorpore en las políticas que ya existen, de tal manera que pueda resultar beneficiosas para todas y todos. Gracias. Gracias, Natalie. Y como tú lo has dicho, creo que la clave es institucionalizar la participación, ¿no? Institucionalizar la participación de todos y todas en los procesos que ya existen, en las políticas que ya existen, ¿no es cierto? Y hay que implementarlas, pero implementarlas tal cual tienen el enfoque de inclusión. Creo que allí y allí pasa por lo que nos han dicho varias compañeros también en esta segunda parte, que era el tema de la voluntad, el conocimiento, sí, y la disponibilidad también. Hay que ponernos en los zapatos de los demás, hay que ser empáticos para poder incluir y para poder implementar, ¿no? La política existente. Muchísimas gracias, Natalie. Ahora sí, gracias a todos y todas por esta segunda ronda. Vamos a iniciar la tercera ronda, sí, del panel, y con esta ya estaríamos concluyendo esta parte del evento. Entonces, la tercera pregunta, ¿sí? La tercera pregunta en el mismo orden es, ¿qué compromisos o acciones concretas, ¿sí?, están implementando el gobierno o su organización para asegurar que los derechos de las personas con discapacidad sean plenamente ejercidos durante la gestión del riesgo de desastre? Y estamos hablando, como lo han dicho las compañeras, ¿sí?, en los diversos procesos de la gestión del riesgo de desastre, no solamente en la etapa de preparación y respuesta, estamos hablando en los 7 procesos, ¿no? Entonces, nos hablan sobre los compromisos y las acciones concretas desde sus organizaciones. Entonces, le damos pase nuevamente al ingeniero Roberto, quien tiene 4 minutos para absolvernos esta pregunta. Adelante, ingeniero. Gracias nuevamente, Miluska. Sí, definitivamente las acciones concretas dentro de la PCM es básicamente los lineamientos que emanan
en el marco de la gestión del riesgo de desastres, desde la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres, por una razón sencilla, dado de que en la pirámide de la gestión del riesgo de desastres, la PCM y la Secretaría de Gestión del Riesgo está en la parte alta, que es la entidad que emite la normativa, básicamente políticas públicas respecto a la gestión del riesgo de desastre, también lineamientos para cada tipo de acciones de cada sector dentro de la gestión del riesgo de desastre. Eso es lo que le toca a la PCM. Y en esta pirámide que les hablo, ya la parte operativa, que operativice toda la tarea que la PCM a través de la Secretaría ha diseñado para el entendimiento y la atención de la ciudadanía, está encargada a los gobiernos locales, básicamente a los titulares de pliego, tanto de los distritos, provincias y el mismo gobierno regional, con la asistencia técnica del Instituto Nacional de Defensa Civil y el Centro Nacional de Prevención, que es el CENEPRED. Entonces, estas dos entidades aterrizan las políticas generadas desde la estructura suprema para que los operativice los gobiernos locales. Debo recordar que los gobiernos locales son las entidades que hacen los 7 procesos de la gestión del riesgo de desastres. Y estos 7 procesos vinculados a la política nacional al 2050, en este caso, donde se ha establecido, lo dije en mi primera intervención, los objetivos prioritarios. De los 6 objetivos prioritarios, por ejemplo, 3 hacen mención de la necesidad de la inclusión que deben tener los sectores como el que estamos hablando, aquellas personas con algún tipo de discapacidad, también las de género, también las de interculturalidad. De estos 3 objetivos prioritarios, cada uno tiene sus propios lineamientos, pero como les vuelvo a repetir, aterriza en la tarea que hace un municipio pequeño en la ciudad más alejada del país. Ustedes dirán de que esas tareas no se pueden cumplir si no se pueden operativizar si no hay un recurso económico. También en eso ha pensado el Estado. El PP 068, que es un recurso financiero exclusivamente para la atención de las emergencias, también visibiliza la tarea de atender las emergencias con un criterio de inclusión. Este criterio de inclusión debe aterrizar en la necesidad de diseñar ya en el territorio, de acuerdo a cómo ocurren los eventos catastróficos o los eventos de emergencia, porque debemos recordar que nosotros somos un país en el cual hay selva, costa, sierra, y entonces los fenómenos naturales o inclusive antrópicos nos afectan de distinta forma. Para esto, existe la política general que es transversal a todo esto. Sin embargo, quienes tienen que aterrizar son los gobiernos locales, quienes ya deben particularizar la tarea de atención dependiendo del segmento social al cual van a atender. Y en una emergencia, obviamente, vamos a tener que atender no solamente a aquellos que tienen algún tipo de discapacidad, sino también a aquellas personas que tienen todas las capacidades, porque un riesgo de desastres no distingue, no es selectivo, nos afecta a todos en conjunto. Para esto, los gobiernos locales tienen que diseñar sus propias acciones enmarcadas en la gestión del riesgo de desastres, enmarcadas en la ley del SINAGER, para atender y que todos que de una u otra forma han sufrido algún tipo de daño puedan resolver no solamente el primer, segundo, tercer día, sino también buscar cómo se recuperan para poder continuar con su vida en su colectividad. Eso podría yo señalar desde la PCM, que es un ente normativo o rector en la gestión del riesgo de desastres. Gracias, Miluska.
Muchísimas gracias, ingeniero Roberto. Muchísimas gracias. Entendemos que la PCM también viene haciendo su esfuerzo por hacer de las políticas más inclusivas, programas más inclusivos, ¿no? Como muestra de ello es haber generado espacios para poder reconstruir, para poder revisar y actualizar, por ejemplo, el plan AGER, ¿no? Entonces, donde hemos participado diversos grupos. Creo que, como usted dice, el reto también está en la implementación de estos programas a nivel local, a nivel regional, para hacer precisamente lo que estamos conversando el día de hoy, ¿no? Que esas políticas lleguen a todos y todas, que esas políticas se implementen, aperture el diálogo, aperture la participación y la participación activa en la toma de decisiones. Gracias, ingeniero Roberto. Rápidamente, Rosa María Juárez también nos responde la misma pregunta. Adelante, Rosita. Gracias. En el caso de CODIP, nuestro principal compromiso es que hacer, ¿no? Que reconozcan que la gestión de riesgo de desastre solo es sostenible si nadie queda fuera. Cuando excluimos a una persona con discapacidad, pues no solo vulneramos sus derechos, también debilitamos todo el sistema de respuesta y la misma cohesión social, la capacidad de respuesta del país para superarse ante las mismas emergencias, ¿no? Por ello, estamos impulsando acciones concretas, eh, incorporando plenamente el enfoque de discapacidad desde la planificación nacional, local, alineándonos con la Ley General de la Persona con Discapacidad, la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, y otros tratados internacionales y con el SINAGER. Y esto implica pues que cada plan de prevención, preparación y respuesta considere accesibilidad, apoyo personalizado y rutas de evacuación inclusivas, porque ya sabemos que sin esto cualquier avance se vuelve frágil. También fortalecer las alertas tempranas accesibles, ¿no? Aportando, trabajando para que los mensajes del COE en gobiernos regionales y municipalidades lleguen en lengua de señas peruanas, lectura fácil, y en los diversos formatos, ¿no? Con alertas que no llega a todos, sabemos que es una alerta fallida definitivamente, ¿no? También aportar, ¿no? Para la adecuación de albergues y espacios seguros con criterios también de accesibilidad para asegurar que en una emergencia ninguna persona dependa únicamente de la improvisación y muchas veces hasta de la buena voluntad, ¿no? También es importante capacitar a brigadistas, serenazgo, personal de salud, defensa civil y atención inclusiva, con atención inclusiva, ¿no? Y reconociendo que la preparación es un pilar clave para evitar que la exclusión se repita en situaciones críticas, ¿no? También trabajar de manera directa con las más organizaciones de personas con discapacidad incorporando en mesas técnicas y procesos, ¿no? De planificación, pues son las mismas personas con discapacidad quienes mejor conocen las brechas y soluciones de acuerdo a su contexto de vida y su participación significativa, de hecho, va a garantizar políticas sostenibles y realmente realistas, ¿no? También mejorar los registros y la identificación es importante, ¿no? Incidir mucho para mejorar los registros, la identificación de necesidades específicas para que las intervenciones no sean genéricas, sino sean basadas en evidencias y orientadas al territorio, ¿no? Em, en resumen, el compromiso yo creo que es avanzar hacia una gestión del riesgo que no solo cumpla normas, sino que sea verdaderamente humana y teniendo en cuenta que si dejamos a alguien atrás, el sistema colapsa. Pero si incluimos a todas las personas, especialmente a quienes históricamente han sido excluidas, construimos un país más resiliente y sostenible. Muchas gracias.
Gracias, Rosa, María, y bueno, gracias por tu presentación, pero también gracias por compartir con nosotros y gracias por todo lo que están haciendo, ¿no? Para hacer que instituciones, ¿no? Que no estamos tan de repente cercanas al tema de inclusión, vayamos comprometiéndonos también cada día un poco más, ¿no? Y este grupo precisamente cumple con ese objetivo, hacer que más instituciones nos sumemos para hacer de la inclusión una práctica de vida también. Gracias por compartir todo ese gran trabajo que vienen haciendo por hacer más inclusiva la GRD. Adelante, Silvia, para que nos respondas la misma pregunta. Adelante. Ok. Bueno, en realidad, eh, desde que yo he entrado a a este subgrupo, ¿no? De lo que es gestión inclusiva de riesgo de desastre, me he ido enterando de a pocos, pues realmente, les soy sincera, no entendía, no entendía la razón de ser del grupo. Me dijeron, entra al grupo y está, se está trabajando, ¿no? El tema. Y no tenía claro qué es lo que es, cómo se tenía que trabajar a nivel, ¿no? De qué organizaciones, hasta que se ha dado algunos conversatorios, ¿no? Virtuales. Y a pesar de que, bueno, se ha tenido este conocimiento, el problema es que, como les decía, muchas veces no baja adecuadamente la información. Entonces, yo creo que el compromiso tiene que ser es cierto, ¿no? De las organizaciones, de nosotros como personas con capacidad, pero las organizaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre se está pidiendo que se vea de lo que es ¿no? Accesibilidad, lo que les decía ahora, que hay cuatro ejes fundamentales que no se trabajan, ¿no? Entonces, es como que un poco, no sé, incoherente lo van a ver quizá muchos de nuestros compañeros, porque no se está abordando estos temas y ahora para lo que es eh, la gestión inclusiva de riesgo, no sé qué tanto va a calar, ¿no? En todo caso, mi compromiso, ¿no? Desde acá, ¿no? Todo esto que hemos conversado ahora, que me ha permitido tenerlo también más claro a partir de que eh, he empezado a ver toda la información que se ha compartido. Entonces, realmente eh, es un tema que se puede trabajar a nivel local. De hecho, es lo que más se puede hacer, porque después hay muchas barreras, incluso a nivel local. Les digo, sinceramente, defensa civil es cerrado. Se los digo porque estando yo a cargo de lo que fue OMAPET en Huancané, es OMAPET todavía, ¿no? En Huancané, que es una provincia de Puno, yo me acercaba a todas las, sin conocer el tema de gestión de riesgo, pero sí quería articular todo lo que era en todos los sentidos, información, conocimiento, todo lo que es comunicación, ¿no? Estructural, ¿no? Infraestructura, y siempre habían los obstáculos. Primero de presupuesto, que es en donde más se traba todo. Cuando yo iba a pedir un presupuesto para hacer temas de sensibilización, no solamente a las entidades públicas cercanas ahí en la provincia, sino allí a la misma municipalidad, se me puso la traba de que no había presupuesto. Y tuve que prácticamente
decirles, miren, si no me dan el presupuesto que corresponde, que es el 0,5% para lo que es administrativo y 0,5% para lo que es, pues, lo que es infraestructura, pues les voy a exigir que me digan cuál es el destino que está teniendo este dinero que se debe utilizar para el tema de discapacidad. Ahí recién me dijeron, ya, entonces, ¿qué quieres? ¿No? O sea, tuve que presionarlos para que me soltaran el presupuesto que según ley está allí ¿no? Normado que se tiene que utilizar en tema de discapacidad. La verdad, yo lo veo muy, muy difícil, complicado, como les información. De repente, de, de pedir defensa civil a nivel local, pero no les aseguro nada porque, como les decía en un inicio, en la primera pregunta, el tema es corrupción y siempre se desvía, a pesar de que está el presupuesto mediante ley, incluso en este año, ¿no? Ya se ha dicho que se tiene que seguir con este 1% para tema de discapacidad, pero en la realidad no se efectiviza. Y por eso es que las personas de OMAPET que están ejerciendo el cargo los rotan a cada rato. Entonces, es muy complicado poder trabajar este tema realmente. Ok, muchísimas gracias Silvia por tu participación y gran rol que vienen realizando también, ¿no? Desde Frate, hacer vigilancia sobre los procesos más a nivel local. Importantísimo. Desde ahí empieza nuestra intervención, ¿no? Rápidamente le damos paso ahora sí a Natalie Guapaya para que nos responda también esta última pregunta. Gracias, Natalie. Gracias, gracias, Miluska. Bueno, tenemos nosotros como Naciones Unidas una estrategia que es la UNDIS, es la estrategia de Naciones Unidas para la inclusión de la discapacidad. Y esta estrategia contempla muchos ejes, ¿no? Primero, los ejes alineados son el fortalecimiento de capacidades, dirigido específicamente al Estado. La idea es incorporar el enfoque de discapacidad en las instituciones locales y nacionales, en los planes, protocolos, normas y, por supuesto, bueno, vinculadas a discapacidad y a gestión de riesgos, alineados con la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad y el marco de Sendai. Por otra parte, tenemos también la promoción de accesibilidad y comunicación inclusiva a través del desarrollo de herramientas, lineamientos y capacitaciones para información o para que la información en materia de emergencias esté disponible en diferentes formatos. Actualmente venimos ejecutando el programa conjunto Pro Incluye, que está llevándose a cabo a través de UNESCO, OIT y bueno, también la oficina de la coordinadora residente, de la coordinación residente. Este programa contempla medidas en materia de discapacidad y gestión de riesgos, como las que ya he mencionado, y como Naciones Unidas, como equipo de Naciones Unidas también estamos impulsando la generación de datos desagregados en materia de discapacidad. Sabemos que, como ya hemos conversado anteriormente, no tenemos una encuesta especializada, actualizada en materia de discapacidad. Sin embargo, nosotros hemos brindado asistencia técnica para la incorporación de la pregunta de discapacidad en el censo recientemente llevado a cabo. Este ha sido un trabajo de UNFPA y también de la Oficina de la Coordinación Residente. De igual forma, el compromiso está para que de aquí en adelante podamos seguir asegurando o por lo menos promoviendo el trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Estadística e Informática para asegurar que la información o la data estadística existente en materia de discapacidad pueda ser tomada de manera adecuada, tomando como base las preguntas formuladas por el Washington Group.
Y por último, promover la participación de organizaciones de personas con discapacidad, lo cual es fundamental. Siempre voy a reiterar eso, como persona con discapacidad y actualmente como funcionaria de Naciones Unidas. Es importante que las personas con discapacidad participemos en todo el proceso de gestión de riesgos, en todos los procesos relacionados a materia de discapacidad. Desde Naciones Unidas estamos fortaleciendo capacidades para que las organizaciones puedan incidir en políticas públicas y participar activamente y de forma efectiva en el diseño de protocolos, políticas y en la implementación también. La idea es que los compromisos que estamos estableciendo están siendo llevados a cabo en el marco de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad y en el marco del compromiso que tenemos como Naciones Unidas de no dejar a nadie atrás. Gracias. Muchísimas gracias, Natalie. Excelente lo que hemos venido conversando, lo que has puesto en la agenda últimamente, el tema de protocolos tan importante, ¿no? Y que nadie quede atrás, sobre todo. Eso es la gestión del riesgo, eso es hacer un país mucho más inclusivo, tener políticas que respondan a las diversas necesidades de sus poblaciones. Entonces, muchísimas gracias. Quiero agradecer a los 4 panelistas, a Roberto Vidal, a Rosa María Juárez, a Silvia Guayanay, a Natalie Guapaya por esta importante información que hoy nos dejan, esta importante lección que hoy nos dejan, cada uno aportando desde diversos escenarios por hacer un país mucho más inclusivo y de la gestión de riesgo una gestión mucho más segura. Antes de terminar y darle pase a nuestro coordinador, a Rubén, quiero por favor que todos puedan prender su cámara para poder hacer una foto, ¿sí? Una foto de la jornada de ahora, ¿sí? De este panel, ¿sí? A ver si todos pueden prender su cámara. Yo no sé, no puedo prender mi cámara, algo pasó, pero igual, aquí estoy con ustedes todavía. Entonces, muchísimas gracias nuevamente y ahora, mientras nos acomodamos para la foto, le voy a dar pase a Rubén Cóndor. Él es nuestro coordinador del subgrupo, también de la Mesa de Lucha contra la Pobreza, quien está haciendo que este grupo cada día sea más dinámico y cumpla con su objetivo. Muchísimas gracias a todos los que han participado en este panel y conmigo será hasta la próxima oportunidad. Gracias. Gracias, Miluska. Gracias por el apoyo, el aporte. A ver si Jorge nos puedes tomar la fotito de rigor, por favor. ¿Ya está? Listo. Gracias. Gracias, Jorge. Continuamos entonces. Entramos en una sesión para poder brindar algunas reflexiones, conclusiones al respecto, ¿no? Y para ello tenemos a nuestra integrante del subgrupo, Erika Cienfuegos, ¿no? Quien va a hacer algunas reflexiones y algunas conclusiones finales. Y luego continuamos para cerrar con Natalie Guapaya de la ONU para ir ya dando ese toque final. Erika, te escuchamos. Bueno, gracias, Rubén. No sé si me pueden ver, qué raro está un poco. Sí, 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 sí te vemos. Se me escucha también, gracias. Perfecto, adelante. Bueno, gracias Rubén, gracias a su grupo. Bueno, estoy muy contento también de estar aquí en este espacio porque todavía tenemos esa tarea pendiente de seguir trabajando por la inclusión, ¿no? No, creo que ya lo han dicho todo realmente, solo enfatizar en estas 4 dimensiones para garantizar la inclusión en la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Que hemos estado trabajando también a lo largo de estos ya 5 años, un poco más en su grupo, ¿no? Y que pues sería importante también que lo tomen en cuenta en el desarrollo de las políticas públicas que, como bien señalaba el representante de PCM, sobre los lineamientos del Plan Nacional de Comunicación o de Educación, ¿no? Perdón, de Educación Comunitaria para la Gestión de Riesgo de Desastres, sería importante que lo consideren, ¿no? Estas 4 dimensiones para garantizar la inclusión, ¿no? La primera, y como también ya lo han señalado, es garantizar la participación significativa, ¿no?
Y estamos hablando de una participación significativa que no solo es una cuestión de números, ¿no? Que no es solo, digamos, un 10,3% de la población en el país, sino va más allá, ¿no? De que recojamos las voces de las personas con discapacidad y cuánto de estas voces se traducen en papel y cuánto de ese papel realmente se toma y llega a la acción, ¿no? Entonces, seguir todo ese proceso es realmente, digamos, traducir o hacer realidad esta dimensión de la participación significativa, ¿no? Como ya lo señalaron los participantes y panelistas, pues hay serios desafíos en este proceso, pero sí es importante considerar la participación significativa, ¿no? Esto a manera, pues, de reflexión general. Y la segunda dimensión que también se habló bastante, son las barreras, ¿no? La remoción de las barreras, ¿no? Como bien lo señalaba Rosa María, hay diferentes barreras, ¿no? Comunicativas, normativas, institucionales, físicas, pero y las más, digamos, gruesas y duras, justamente de remover, son las culturales, sobre todo, ¿no? Pero es ahí nuestro desafío también, ¿no? Y creo que en parte el quehacer del subgrupo también bueno, se aboca a esta remoción de barreras, ¿no? A trabajar desde la participación y pues desde cada uno, desde nuestros espacios, a la primera barrera que encontremos, ¿no? Sería lo ideal que podamos removerla, como a través pues, de las diferentes herramientas, como los ajustes razonables, pero desde un principio siempre pensar, ¿no? Desde la accesibilidad universal, ¿no? Que también ya lo han señalado. Entonces, solo para no dejar, digamos, estos cabos sueltos, ¿no? Y porque esto realmente garantiza, ¿no? La participación y es como que están concatenados estas dimensiones para garantizar realmente la inclusión, ¿no? Y la tercera dimensión, que también se ha hablado y se ha discutido tanto en este espacio, pues está en función a la data desagregada, ¿no? Porque como bien lo decía este investigador, docente y científico de la gestión de riesgo de desastres, Omar Darío, el riesgo, ¿no? No podemos dimensionar el riesgo si no lo medimos. ¿Y cómo medimos? Con data, ¿no? Entonces, es importante que esta data entonces esté lo más actualizada, que vulnerabilidades diferenciadas que tenemos en nuestro país y en nuestra población con discapacidad, ¿no? Para que esto luego se traduzca, como ya bien lo han dicho, en políticas, en herramientas, ¿no? En acciones. Y por eso es que recojo también esta solicitud, ¿no? De actualizar este Registro Nacional de la Población con Discapacidad que no se hace desde el 2012. He ahí la gran importancia, ¿no? Y que muchos de los gobiernos han ido pateando por falta de presupuesto, ¿no? Que digamos es una barrera que se enfrenta, como bien lo señalaba la compañera que antecedió, ¿no? Es un desafío permanente para realmente hacer realidad la inclusión. Entonces, es importante trabajar porque nos va a permitir realmente reducir estos riesgos, ¿no? Preparar a la población, ¿no? Porque no podemos hacer nada sin data, sin presupuesto, ¿no? Entonces, por eso es importante que se actualicen las datas, que se actualicen los padrones, los registros, los escenarios, ¿no? De riesgo sobre las vulnerabilidades diferenciadas que tenemos en los territorios, ¿no? Y de manera micro, ¿no? Porque nada hacemos también con escenarios muy grandes, cuando los peligros también, digamos, tienen un alcance, ¿no? Tienen
un punto, tienen una magnitud específica en un territorio y con una población también específica, ¿no? Por eso es importante trabajar sobre esta data y actualizarla, ¿no? Y si no, porque si no está en la data, pues obviamente no existe, ¿no? La persona no existe. Y, y para eso de repente comentarles un ejemplo, porque no estamos hablando en el vacío, ¿no? Si, hace un año y medio que estábamos en Loreto ejecutando un proyecto, creo que ya les había comentado, en Bajo Belén por inundaciones, en un empadronamiento comunitario que empezamos en la zona C, creo, si mal no recuerdo, este, se halló a una persona adulta mayor ya con discapacidad severa que no tenía documento de identidad. Entonces, estamos hablando también de este subregistro de las personas con discapacidad, ¿no? Que vivía ¿cómo? Vivía amarrada debajo prácticamente en un sótano de la casa, ¿no? No tenía DNI, no tenía trato. Entonces estaba totalmente excluida, ¿no? Las personas. Y esto solo es un ejemplo para ver a qué grado de exclusión pueden estar las personas con discapacidad, ¿no? Efectivamente se trata de una persona con discapacidad mental, pero que estaba siendo tratada pues menos que un animalito, ¿no? Entonces, si en un mapeo rápido en una comunidad encontramos este tipo de ejemplos, imagínense pues a nivel nacional. Es por eso que el 10,3% de población con discapacidad en el Perú en realidad hay un subregistro detrás, ¿no? Porque la OMS nos dice que el promedio es de 16% en Latinoamérica. Entonces hay como un 5% más de personas con discapacidad que no están registradas, que están invisibilizadas, que no se consideran, que no participan y obviamente esto se traduce a mayor exclusión, ¿no? Y bueno, la última dimensión, y por eso no menos importante, es la dimensión del enfoque de la adaptación del enfoque de diversidad, ¿no? Y de la diversidad en su más amplio significado de la palabra, porque hablamos de un país con una diversidad de peligros, diversidad de amenazas, diversidad de personas, porque las personas con discapacidad no es más que una parte de esa diversidad de personas que somos en el mundo, ¿no? Entonces, también abrazar la diversidad, que es, digamos, un eje transversal para comprender, ¿no? La magnitud de o las magnitudes de las vulnerabilidades diferenciadas que tenemos. Entonces, es importante tener esa mente abierta, ¿no? Para abrazar la diversidad en función al género, a la edad, porque hay de diversos rangos etarios, tienen también diversas necesidades, ¿no? A abrir la mente para hablar también de diversidad en función a lo cultural, ¿no? Tenemos un montón de culturas que convivimos en el país, por lo tanto también es importante tener ese enfoque intercultural incorporado en el desarrollo de las políticas y prácticas para la gestión de riesgo de desastres y obviamente, ¿no? La diversidad en la discapacidad, ¿no? Que también tiene, ¿no? Por sí misma sus propias diversidades y niveles incluso, ¿no? Entonces, no es un enfoque lineal, no es una mirada homogénea, entonces más abrir a esa lectura, ¿no? Diversa para poder comprender y sobre la base de esta comprensión poder dar respuestas oportunas, pertinentes y sobre todo coherentes, ¿no? Justamente como lo han señalado, para construir un país más inclusivo y sin dejar a nadie atrás. Bueno, gracias, Rubén, adelante. Gracias, Erika. Bien, solo un par de comentarios de nuestra audiencia. Lo dice la Municipalidad Metropolitana de Lima, por ejemplo, proponer que se incremente un producto en el programa presupuestal 068 relacionado con las personas con discapacidad. Otro segundo comentario de Rosy Osorio. Muy cierto, se destina presupuesto en apertura en los gobiernos locales y regionales, pero con el pasar de los meses se van quitando ese presupuesto
destinado para las personas con discapacidad. ¿Qué hacer frente a ello? ¿No? Una pregunta de repente, quizá que puede brindar una réplica por ejemplo, de la PCM, ¿no? Algo que nos puede de repente comentar al respecto y luego para ir cerrando ya. Rubén, importante la participación del municipio, ¿no? Sin embargo, dado de que la gestión de riesgos es transversal, definitivamente podríamos o tendríamos la necesidad de particularizarla. Sin embargo, por la transversalidad que tiene la gestión de riesgos, el PP068 es un mecanismo que el Estado ha establecido para financiar todas las actividades dentro de la gestión del riesgo de desastres con este carácter inclusivo para que pueda los propios municipios determinar cómo es que ellos diseñan sus acciones ya para que las personas que sufren algún tipo de daño puedan ser atendidos. Entonces, creo que más que de repente, o en todo caso sí puede ser una sugerencia importante en que dentro del PP068 se establezca un rubro para la atención con personas con discapacidad. Podría ser, eso se puede consultar con el Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, ya existiendo ese recurso importante, creo que es tarea de los municipios el diseñar las actividades relacionadas a atender a este segmento de nuestra sociedad. Gracias Roberto. Bien, y ya vamos cerrando. Natalie, tienes el uso de la palabra para las reflexiones finales y luego ya el cierre también. Bueno, muchas gracias. Gracias a todas y todos. Este espacio ha sido enriquecedor, yo creo, para todos. Y con todas estas reflexiones podemos concluir que la inclusión de la discapacidad en gestión de riesgos y desastres es más que un componente técnico, es una obligación de derechos humanos y un requisito para construir sociedades más seguras, resilientes y justas. Celebramos el compromiso de las instituciones públicas presentes por su participación y, por supuesto, de los representantes de las organizaciones de personas con discapacidad y sociedad civil. Su experiencia y liderazgo es clave y esencial para transformar políticas públicas en acciones concretas. Desde Naciones Unidas, el compromiso está en continuar acompañando a través de fortalecimiento de capacidades al Estado y a organizaciones de personas con discapacidad, impulsar la accesibilidad, promover la generación de datos estadísticos en materia de discapacidad en un trabajo articulado con el Estado y sobre todo asegurando que la voz de las personas con discapacidad esté en el centro de la toma de decisiones. Sigamos trabajando juntos para que ante cualquier situación de emergencia nadie quede atrás. Muchas gracias. Gracias Silvia. También agradecer a todos el equipo de la mesa regionales que nos acompaña. Agradecer también a los integrantes de ese grupo que están justamente tanto en Facebook como también en sala Zoom, ¿no? A nuestros panelistas, Rosa, Natalie, Roberto, Silvia, y también a nuestra intérprete de lengua de señas, ¿no? Cerramos la sesión y muchas gracias a cada uno de ustedes por esta gentil participación en este evento. Muchas gracias. Buenos Muchas días. Muchas gracias. gracias. Gracias, señores. Gracias. Buen día. Gracias. 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 Buenos días Una con última todos. foto, Rubén. La Ya se última fueron. foto. Ya no hay problema. La última foto. La última Ellos foto. se fueron. No hay problema. No, ya está saliendo también, pues, ¿no? Ya. Jorge, una última foto, por favor, si nos ayudas ahí. Sí, sí, una última foto, mi amigo.
Esto acá. Tú dirás. Listo. Ya está. Listo. Gracias. Ahora sí, gracias. Gracias. Cuídense Buen mucho. día con Chao, todos. chao. Saludos para todos. Chao, chao.